pérdida de la visión o ver doble también es un síntoma. Sí, es más infrecuente, pero puede pasar perfectamente que una persona de un segundo para el otro vea doble porque el movimiento coordinado de los ojos se ve alterado por una lesión en un núcleo especial y se cruzan, entonces empiezan a ver doble y es así. Y esto se da entonces en una mitad, ¿no es cierto?, del cuerpo. Ahora puede ser una sola de esta sintomatología. Muy buena, es así, puede ser una sola, no hace falta que estén todas. Sí. Hay rarísimas excepciones en las que se puede producir la alteración de los dos brazos o las dos piernas, pero en el 99% de los casos es siempre un solo lado. Y por lo general, ¿cuál es el síntoma más frecuente que se presenta? 8 de cada 10 casos, la debilidad en un brazo, en una pierna o en la mitad de la cara. Sí. Doctor, sí. Podemos también mencionar la isquemia transitoria, la que en realidad uno de repente tiene un hormigueo simplemente o tiene dificultad para hablar, son pequeños minutos y pasa. Exacto, es así, es un signo muy importante que significa que es una oportunidad de prevenir, porque el paciente que tiene una isquemia transitoria en los próximos días puede desarrollar una isquemia definitiva. Entonces, claro, si consulta rápido, uno detecta cuál fue el mecanismo que lo produjo y de esa forma se puede evitar que venga el segundo mediante un tratamiento específico. Tenemos una animación, doctor, que nos gustaría mucho que nos describa, que está íntimamente relacionado con un accidente cerebrovascular. Ah, muy bien. Sí, esta es la animación de la Sociedad Neurológica, donde en principio se veían trastornos del lenguaje, ahora se ve la parálisis del lado derecho, del lado rojo, se ve la alteración del campo visual ahí de la mitad, como se ve, y el dolor de cabeza muy fuerte en estallido, típico de la ACV. Es como de golpe que aparece, claro, ese dolor de cabeza fuerte. Exactamente, es algo así súbito e intenso. Y acá lo que vemos es la circulación arterial desde adentro, esas son las arterias cerebrales, y vemos una placa de ateroma, es como un depósito de colesterol y células en la pared arterial de una de las arterias del cerebro, y ahí se ve cómo están circulando algunos glóbulos rojos. Y mostrar esta imagen es importante porque a veces el corazón es fuente de coágulos que viajan por el torrente sanguíneo, como se ve ahí muy claramente, y terminan avanzando hasta un lugar donde ya no pueden seguir adelante, y en ese momento tapan la arteria y producen un infarto cerebral, igual que el que se produce cuando se altera una arteria coronaria. Lo que se ve ahí es un aneurisma, que es una dilatación de una arteria del cerebro que va tomando la forma de un globo, y como todo globo la pared se adelgaza y está mucho más expuesta a rupturas ante presiones elevadas o ante esfuerzos o situaciones determinadas. Seguramente ahí está, se rompe, y digo seguramente en la animación, no siempre se rompe, de hecho a veces se puede tratar antes de que se rompa. Y son cuadros que por lo general son muy severos, estos que estamos viendo ahí, 3% de los casos, con una elevada discapacidad residual y bastante mortalidad antes de llegar al hospital. ¿Y qué hacer apenas aparecen estos síntomas? Y por otra parte, bueno, ¿cuál es digamos, el lapso, ¿no es cierto?, antes de que pase lo peor? En las isquemias o en los ACVs isquémicos, que son los que la doctora Gottlieb nombraba recién, que son los más frecuentes, tenemos 3 horas idealmente y hasta 4 horas y media de rango para poder tratar al paciente. Pero necesitamos que lleguen como mínimo en las primeras 3 horas y media porque nos toma 1 hora la evaluación. Sí. Aparte, cuanto antes se haga el tratamiento va a ser más efectivo. Por lo tanto, por más que tengamos muchas horas por delante, supongamos que detectamos una ACV ni bien comienza, hay que consultar en ese momento porque el tratamiento es mucho más efectivo ahí que a las 3 horas. Ahí llamar directamente al médico, ¿no? Es un tiempo de oro antes de que las lesiones se hagan irreversibles y uno quiere con una discapacidad, porque recordemos que la ACV es casi la primera causa de discapacidad junto con los accidentes de tránsito. Pero quiero hacer otra pregunta, doctor. Un paciente, a veces la gente debuta con un ACV hemorrágico por una rotura de un aneurisma y uno desconoce que tiene el aneurisma. Entonces, ¿cómo prevenir el aneurisma, ¿no? Porque uno no se va a hacer un estudio tan agresivo para saber si tiene un aneurisma y de repente puede debutar con la rotura de la arteria. Es una pregunta médica. Que muy difícil de contestar y, bueno, la hacemos es espectacular. La pregunta de una médica a un médico. No, es que lo hacemos más casero, digamos. Es así. El aneurisma, lo más sencillo. El aneurisma es una malformación que uno desconoce que la tiene y de repente muchísima gente tiene una ACV y no sabía que tiene un aneurisma, pero bueno, ¿cómo detectarlo? Uno lo puede detectar, lo que pasa es que el estudio es tan agresivo que no sé si costo-beneficio vale la pena someterse a un estudio tan agresivo para saber si tiene un aneurisma.
Es así, hay aneurismas que uno los descubre cuando se rompieron. Claro. Ahí no cabe ni la menor duda de que hay que hacer este estudio agresivo, que es la angiografía, para ver la conformación anatómica y ver cuál es el mejor tratamiento. Si es por vía endovascular, que significa ir navegando por la arteria y cerrarla desde adentro, o una cirugía a cielo abierto. Ahora, hay situaciones en las que uno hace diagnóstico del aneurisma mediante un estudio como una resonancia. Claro. Y se encuentra con ese hallazgo, y ahí la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Y hay un tercer escenario en el que se ha filosofado muchísimo y se ha discutido, y tal vez es la pregunta más difícil que nos hace la doctora Gottlieb, que es: ¿hay que hacerle estudios a toda la población para ver quién tiene un aneurisma? Claro, no. Hay muchísima discusión. En general, cuando el único estudio disponible era la angiografía, que es un estudio que tiene complicaciones hasta en el 1% de los casos, se decía que no, porque se estaba sometiendo a gran parte de la población a un riesgo elevado. Y con la resonancia, que es más fácil y se pueden ver los aneurismas hasta los de 5 o 4 milímetros, hay toda una discusión y se está planteando que tal vez haya que hacerle una resonancia a todo el mundo, pero la postura actual es que no, que solo hay que hacerle resonancia a las personas que tienen algún síntoma o que tienen dos familiares de primer grado con historia de aneurismas. Claro. Y respecto de la sintomatología, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? El otro día hablábamos con la doctora Marcela Gottlieb a propósito de mi inquietud, porque ahora hay un estrés crónico, ¿no? Con una sintomatología que apenas es perceptible justamente por la cronicidad en que se ha convertido esa enfermedad. Pero, por ejemplo, un dolor de cabeza fuerte muchas veces aparece de golpe, o un cosquilleo en alguno de los miembros, y que por eso se trate de un accidente cerebrovascular. ¿Cómo hacer la distinción de esta sintomatología, por ejemplo, con la que se presenta frente a un cansancio muy fuerte, ¿no? Una situación de estrés? A ver, siempre con el dolor de cabeza hay que pensar en dos cosas. Una es la forma de comienzo. Si explotó, sí, sin duda hay que consultar. ¿Con antecedentes de dolor de cabeza o sin antecedentes? Tengamos o no tengamos antecedentes, la cefalea en estallido, que es esa que estamos hablando, es muy fuerte, tendría que ser así como una explosión, es algo que, ¿no? El que lo tiene dice: esto no es normal, algo me está pasando y me siento raro y esto es muy fuerte. Y el otro motivo que amerita una consulta es el dolor de cabeza, que es distinto al que siempre tuvimos. Si a mí siempre me dolió atrás del ojo y me latía y era intensidad 6 en 10, nosotros le ponemos una escala hasta 10. Y ahora me duele acá atrás, empezó más rápidamente y la intensidad es 10, no se me va con analgésicos, tengo náuseas, hay que consultar, porque cambió el dolor. Como tiene incidencia la genética, Marcela, que es lo que estabas manifestando anteriormente, ¿cuál es la misma en relación con los casos de accidentes cerebrovasculares? Bueno, yo creo que la única genética que vale aquí, que entra, es el tema del aneurisma, porque en realidad el resto son factores que predisponen, y la edad, que es una variable que no la podemos cambiar. No sé si hay una cuestión genética para predisposición genética. Me imagino que sí, en la malformación que comprende el aneurisma. Sí, exacto. Y aparte, por estudios epidemiológicos, las personas que tienen padres que han tenido una ACV tienen un riesgo un poco mayor, pero eso no significa, como dice la doctora, que estén condicionados indefectiblemente a tener una ACV. Claro, simplemente tiene que hacer una prevención un poco más estricta que los demás. Hablando de prevención, podemos realmente hablar y mencionar los factores que predisponen a una ACV, en lo que uno tiene que ser muy estricto o tratar de ser estricto, como la diabetes, la hipertensión. Bueno, al doctor le doy el lugar al doctor. Porque lo está diciendo muy bien. Le doy el lugar al doctor. Médicos, yo estoy así.